San Pablo Burgos ya es equipo de Liga Endesa 25-26 y vamos a analizar las claves de este histórico ascenso con Ángel Tapia. Chicos, muy buenas. Como decíamos, teníamos pendiente este vídeo, ¿no? Hace ya unos días que se confirmó el ascenso de San Pablo Burgos, un ascenso histórico, una temporada de récord y bueno, yo creo que la verdad es que va a sentar un precedente tremendo y teníamos que comentarlo con alguien de dentro de San Pablo Burgos y para ello hemos elegido a uno de nuestros referentes a la hora de informar de San Pablo estos 3 años en la Primera Fe, como es Ángel Tapia, perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? Joder, tampoco es eso de lo de referente. Simplemente un aficionado que sigue la liga, ¿no? Encantado de estar con vosotros y, bueno, pues para lo que queráis, ya sabéis. Nada, básicamente lo mismo que ha hecho Jaime. Muchísimas gracias primero por pasarte, Ángel, que lo hemos hablado antes fuera de cámara, que estarás contento porque ahora ya con el equipo en ACB, ¿no? Se ve todo de otra manera, ¿no? Y la liga, por supuesto. Bueno, ya he comprado las palomitas para el playoff, o sea, con eso te digo todo. Pues sí, claro que es para estar contentos, ¿no? La temporada ha sido, pues, fantástica, muy redonda. Es que mejor no ha podido salir, ¿no? Es equipo histórico ya en la liga, con solo 2 derrotas. Sí. Es historia ya en la liga. No ha habido equipo que haya perdido menos partidos en la liga como la conocemos ahora de 18 equipos. Y es que nos ha deslumbrado, ¿no? Con un juego muy vistoso, pues, siendo muy solvente en todos los partidos, siendo el mejor equipo en faceta ofensiva, uno de los que mejor defiende, el que más balones recupera, segundo en asistencias. Es que ha hecho una temporada pues muy completa, ¿no? Y es para estar muy contentos después de 2 temporadas que se estuvo cerca del ascenso, pero que no han sido ni mucho menos brillantes en primera fe después de ese descenso y esas 2 decepciones. Primero con la Final Four que tuvimos aquí en Burgos y que ganó merecidamente Valencia. Y el año pasado que aparentaba mejor el tema en la Final Four de Madrid, pero al final pues Lleida ganó esa semifinal y se llevó el ascenso. Pues bueno, pues este año se ha conseguido el objetivo de ser primeros, un objetivo que había 6 equipos que también lo tenían, así que el mérito es grande. Y el hecho de no llegar a esos playoffs que van a ser un juego de los juegos del hambre que digo yo, Sí. pues es bastante meritorio y es para estar contentos. ¿Dónde han estado, Ángel, esas claves para conseguir ese mérito? Porque se ve desde fuera un San Pablo que al final, bueno, lo primero que te viene a la mente es que es una pisonadora. O sea, no es que te resalte la defensa o que resalte el ataque, es que parecía un equipo inmaculado en casi todos los aspectos, con una plantilla bien engrasada, con roles concretos. Entonces, desde fuera se ha visto un equipo, como decimos, prácticamente perfecto para la categoría y así se ha visto en resultados. Pero si analizamos un poquito más, ¿dónde están los puntos clave? Bueno, pues para mí la clave ha sido acertar en el coach, ¿no? En Bruno Savignani. Había dudas en ese fichaje a principio de temporada porque estaba claro que Bruno Savignani había hecho un temporada en el año pasado con el Betis, que le cogió en descenso y le metió en playoff y que prácticamente le daba un susto a Estudiantes en esos playoffs, con un juego que hizo muy bueno ayudado también con Iñaki Martín y aislando a toda una plantilla de los problemas que tenía ese Betis, ¿no? Que salió el presidente, tenía problemas también de jugadores que al final les tuvieron que cortar porque no tenían problemas económicos. O sea, hizo una burbuja de ese equipo y fue muy brillante, ¿no? Y fue, la verdad es que fue una temporada que al director deportivo de San Pablo, Albano Martínez, le llamó mucho la atención y por eso ese fichaje, que no deja de ser una apuesta arriesgada y más viendo el final de temporada del año pasado con J. Primera, que hizo unos buenos números en San Pablo. Y lógicamente, pues en esa pretemporada pues había un poco de ciertas dudas si era el entrenador idóneo para el proyecto y se ha demostrado que no es que sea idóneo, es que ha sido perfecto, ¿no? Después la confección de la plantilla
junto con Bruno con Albano ha sido muy acertada en todos los puestos. No ha habido ningún cambio de los 12 jugadores en toda la plantilla durante el año. Eso habla muy bien del diseño de la plantilla, al margen de que no haya habido grandes problemas de lesiones de lesiones de larga duración, pero no se ha tenido que retocar ningún puesto en el equipo y, bueno, pues se han acertado prácticamente en todos los nombres, ¿no? Es cierto que ha habido jugadores referencia en este equipo, pero lo más importante de este San Pablo Burgos es el equipo en mayúsculas, que los 12 jugadores han sentido importantes, que han encajado todos a la perfección, sabían los roles, unos más trabajadores, otros más anotadores, pero funcionando como un equipo, un rodillo que los 40 minutos de juego siempre ha estado sumando y aportando y muy difícil que los rivales le pudieran competir todo el partido. Perdón, Kiko. No, tranquilo. Has hablado, por ejemplo, antes de lo que es el tema de no ha habido fichajes, la plantilla ha estado sana, pero por otro lado también ha habido jugadores tocados, el tema de Barrera o algunos jugadores que se han perdido partidos concretos. Igual no era para fichaje, pero sí que habla bien, ¿no?, de lo que ha sido la adaptación de los jugadores para cumplir otros roles. Porque, por ejemplo, cuando se lesionó Gudmundsson, vimos a Corbalán de base, vimos a Lapornik teniendo más balón, hemos visto otros jugadores jugando Goloman y Fischer juntos algunos partidos. Hemos visto un equipo que tenía muchas variantes. Pues sí, una de las claves de este equipo era que los jugadores eran muy versátiles, ¿no? Eran capaces de hacer muchas posiciones y prueba de ello es que en muchos partidos se ha alternado, pues lo que dices tú, jugar con 5 saltos o jugar muchas veces con manejadores. Cuando ha habido algún problema de lesiones, sí que es cierto que no ha habido lesiones de larga duración, pero es cierto que Dani Díaz ha tenido algún problema de lesión, ha tenido algún problema de lesión Almazán, Alex Barrera. Lo que comentabas de Gudmundsson, que igual era la pieza más complicada de sustituir en el equipo por las características que te da el base islandés, ¿no? De asistente, de recuperador, de jugar bien los finales de los partidos y siempre se han encontrado soluciones, ¿no? Para cuando han surgido esos inconvenientes, esos problemas, y habla muy bien de la versatilidad de los jugadores en poder hacer bastantes posiciones en la cancha, ¿no? Bruno se quería además rodear de muchos manejadores, de mucha gente, de muchos jugadores que puedan manejar balón, y le ha salido francamente bien la apuesta. Antes has hablado un poco del tema de las dudas que había con el entrenador, ¿no?, al principio de año, pero sí que es verdad que el verano en Burgos, también motivado por lo de los años anteriores y que había que dar en el clavo, una de esas fue el rol de Gudmundsson, porque veníamos hablando de que era un jugador que en Alicante estaba comodísimo con balón, de hecho era un poco la batuta del equipo y se acaba reconvirtiendo año tras año en un generador principal brutal. Y este año en Burgos, luego puso la broma en Twitter de, escolta, no sé qué tal, con todas esas dudas que ha tenido en Reor Gudmundsson, la reconversión que ha tenido y la garantía de ser un base idóneo para un equipo que acaba ascendiendo. ¿Cómo habéis visto esa evolución, no? Porque, más allá de que las dudas eran un poco abiertas entre la afición, ha acabado siendo una confirmación absoluta. ¿Cómo lo habéis vivido a lo largo del año? Y, al final va a ser un poco piedra para poner el año que viene la temporada en ACB. Bueno, las dudas las teníamos los aficionados, ¿no? Yo creo que no, en ningún momento la tenían ni la dirección deportiva ni Bruno Savignani. Además, Bruno Savignani conocía ya a Gudmundsson de Italia y sabía de lo que le podía dar, ¿no? Y pues lo que dices es que es un generador principal, que además es muy, muy, muy intenso a nivel defensivo, que juega muy bien los finales de los partidos, que es muy buen asistente, la verdad que es un jugador muy, muy completo. Y las dudas que teníamos los aficionados al principio, no todos, que hay parte que estaba muy contenta con el fichaje, es que en Alicante al principio de cuando lo ficharon, aquí no estaba jugando de base principal, ¿no? Luego acabó la temporada jugando de base principal. Y como veníamos de otros años donde Gonzalo Corbalán había sido base, pero sabíamos que estaba funcionando mejor de escolta y siempre ha habido esos problemas
con el puesto de uno que es tan clave en la primera federación, y el año pasado además tuvimos un base como Mike Spade, que probablemente sea de los bases más diferenciales de la liga, pues lógicamente había ciertas dudas del rendimiento que podía dar Gudmundsson. Él ha sido para mí el mejor base de la competición sin ninguna duda. Y luego, lo que es la parte de la ofensiva, sí que es verdad que Gudmundsson ha tenido mucho balón, ahora seguro que incidimos en Corbalán, pero luego también hemos visto, no sé, mucho trabajo de balón en cabecera a los pivots, mucho trabajo de cortes, de bloqueo sin balón, no sé, daba la sensación de que todas las cosas tenían un sentido, ¿no? De que todos los jugadores, cuando se marcaban, no sé cómo marcaba la jugada San Pablo, pero cuando jugaban con situaciones de 2 jugadores en cabecera, con 2 interiores en cabecera, enlazaban bien los mano a manos. Además, si esa defensa estaba bien hecha, aparecía otro jugador para poder invertir la pelota. Nunca ha faltado una solución, ¿no? O sea, porque además es que lo bueno, si lo vemos en estadísticas, es el equipo que más ha anotado de la competición con el bajón de Tizona al final, pero no es por un dominio claro del bloqueo directo, o no es por las transiciones del año pasado con Lolo Encinas, o no ha sido solo una cosa, ¿no? Ha sido un equipo que tenía variantes, aparte de lo que es la plantilla, que lo veías jugar y proponía muchas cosas. Sin duda, Jaime, es que el playbook de Bruno es de ACB, y una de las claves del equipo es los recursos que tenía a nivel, bueno, defensivamente es un equipo top, es un equipo que defiende muchísimo, pero es que ofensivamente tienen muchísimos recursos, ¿no? Tanto en juego interior como juego exterior, y sabía castigar muy bien las debilidades de los rivales. Y esa ha sido una de las claves. Es que es muy difícil defender a un equipo que tiene muy buenos porcentajes de 3, que en el juego interior es muy diferencial, con pivos grandes y que continúan muy bien y que saben terminar, con unos bases que leen, que tienen unas lecturas de juego muy buenas. Y es que, pues, era las pruebas esta de que es uno de los el equipo que mejor eficiencia ofensiva tiene. Tiene unos tantos recursos ofensivos, tanto interior como exterior, y con muchas jugadas y con sobre todo, recursos de los jugadores, de saber en qué momento poder hacer daño a los rivales, dependiendo, pues, las características del rival, que hacen que ese San Pablo Burgos era muy peligroso durante todo el partido. Yo creo que has dado un poco con la tecla, ¿no? De lo que es definir la temporada de Burgos. Es que lo es el playbook ACB. Sobre todo, se veía mucho desde el principio, ¿no? Por todo lo que ha dicho Jaime, por supuesto, que ha dado en el clavo, pero también por cómo enlazaban las ventajas, ¿no? Sobre todo dónde llevaban al rival, a la defensa rival, que le llegaban a lugares pues incómodos, no comunes, y la forma que tienen de lanzar ventajas se da claramente un equipo ACB. Y se ha visto a lo largo de todo el año. Y nota la sensación, además, de que en ese sentido que ha dado Bruno son las piezas y también los secundarios, porque ha habido jugadores como Stumbris, por ejemplo, que para mí, más allá de lo que ha sido la estadística, que era un fichaje que pasa un poco por debajo del radar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido Gudmundsson, lo que ha sido el propio coach, pues Cuevas. La temporada de Stumbris, por ejemplo, ¿no te ha parecido el jugador un poco pegamento del equipo en muchos tramos de la temporada? Totalmente, Kiko. El albañil o el obrero que llamamos nosotros, ¿no? Son esos jugadores que igual no aparecen tanto en las estadísticas, pero que son muy importantes en el pegamento del equipo. Tanto él como Almazán, los minutos que ha tenido, son ese tipo de jugadores que te aportan muchísimo, sobre todo que son muy intensos en defensa, que saben hacer faltas, que los movimientos siempre hacen un extra pass, o que saben perfectamente situarse y buscar las ventajas en ataque. Esos jugadores que además no se ven en valoraciones muchas veces, pero que cuando no están en la cancha, pues se nota mucho, ¿no? Y Stumbris para mí ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo. Además, fue el último que llegó a San Pablo Burgos. De hecho, se había fichado anteriormente a un jugador que iba a ser americano, Keith Stone, que no llegó a jugar ni el partido de la liga. Se buscó una salida para él, y llegó el último en llegar o de los últimos en llegar fue Robert Stumbris, ¿no? Y ha tenido un nivel francamente bueno en la liga. Pues eso, él
o otros jugadores como Pablo Almazán o incluso Wemby en el papel de tercer pívot, pero un pívot igual más móvil que Golomán y que Luke Fisher, y que en ciertos partidos con ciertos jugadores interiores ha sido clave realmente cuando ha entrado en pista, ¿no? Igual no con tantos minutos, pero también siendo importante en el equipo. Bueno, como todas las piezas, la verdad es que todos los jugadores del San Pablo en ciertos momentos de los partidos han sido importantes, y esa ha sido una de las claves del equipo de Bruno, saber que todos iban a tener sus oportunidades, que unos días iban a ser unos, otros días iban a ser otros los jugadores importantes, pero que estaban todos en el camino de buscar lo mejor para el equipo, poniendo un poco aparte igual los números individuales de cada jugador. Pues estoy pensando, por ejemplo, ahora en un Michal Apornik que igual brilló mucho más en números el año pasado con San Pablo que pero para mí ha sido uno de los jugadores también muy importantes, y en ciertos momentos de la temporada ha sido totalmente clave. Sí. Bueno, y luego podemos hablar como figura, porque creo que merece un espacio personal, el que probablemente para nosotros sería el MVP de la competición esta temporada, como es Gonzalo Corbalán, que a sus 23 años, si no me equivoco, al final se ha consagrado completamente como un jugador que empezó con esas dudas de si es base o no es base, ha pasado al puesto de 2, este año es que ha defendido, ha tirado por fuera, ha elegido mejor las situaciones, ha perdido menos balones, ha cargado el rebote, ha pasado el balón, ha hecho todo. Y recalcamos, son 22, 23 años, todos sabíamos que tenía un techo tremendo, pero ser el mejor jugador de la competición y el más decisivo del mejor equipo de la historia de la liga son palabras mayores. Bueno, es que el crecimiento de Gonzalo en estas 3 temporadas en la LEP es brutal, ¿no? Sí que siempre ha habido al principio dudas de si era base, si era escolta. Yo creo que rinde mucho mejor de escolta. Y lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Este año ha tenido un crecimiento a nivel defensivo, que igual es lo que otros años igual era donde tenía más problemas, ¿no? En la faceta defensiva, pero este año ha estado a un nivel bastante alto en el aspecto defensivo del juego. Ha mejorado mucho en porcentaje de 3, que igual los años anteriores no estaba tan acertado desde más allá del arco. Y bueno, los fundamentos y los recursos que tienes, que son infinitos. Es que tiene unos muelles, una capacidad física brutal. Y es cierto que ha hecho una temporada y unos números fantásticos. Cuando vino de ventanas, después de las ventanas de febrero, igual bajó un poquillo el nivel, pero ha hecho una temporada francamente buena y ha sido diferencial de muchos partidos este año del San Pablo Burgos. ¿Verdad? Que Gonzalo Corbalán va a ser un jugador a seguir el próximo año, seguro en Liga Endesa. Esperemos que sea con San Pablo Burgos, pero si no, seguro que más de un equipo le habrá echado ya el ojo, porque va a ser un jugador muy, muy importante de aquí a nada. Aparte de lo que es el juego y el puro baloncesto, creo que otra de las claves de San Pablo Burgos ha estado en lo psicológico, porque en una liga donde, bueno, al perder por inercia te entran las dudas, a San Pablo Burgos en ningún momento le entraron dudas. De hecho, bueno, sobre todo, y poniendo en valor sobre todo la temporada de Estudiantes Burgos y Betis también ahora, perseguidores de mucha calidad, de que no caían tampoco ninguno, que el Burgos ha tenido perseguidores durante muchos tramos, que tu rival no pierda también es duro mentalmente. Pero hay Burgos, creo que ha tenido un escalón más que los demás y que no se ha dejado ir en ningún momento. Sí que pierde ante Betis, pero por detalles, y ante Alicante igual, por detalles y por un buen juego del rival. Entonces, Ángel, ¿cómo has visto también desde dentro? Es complicada la pregunta, porque es verdad que no estás en la cabeza de nadie, pero ¿cómo ha sido un poco el día a día de un equipo que ha estado también mentalmente? No solo de piernas, sino de cabeza. Sí, es que ha sido así, ¿no? Durante toda la temporada lo que ha sabido transmitir muy bien Bruno al equipo es que había que ir partido a partido y que todos los partidos eran importantes, ¿no? San Pablo tuvo un inicio de liga complicado porque tenía un calendario al principio de temporada muy difícil con Palencia, y tenía las salidas a Fuenlabrada y a Santiago, y yo creo que estaban conscientes desde la jornada 1 de que era muy importante empezar bien y ser muy, muy serios, muy competitivos, para que la temporada, que sabíamos todos que iba a ser muy complicada, con muchos equipos aspirando a todo,
pues no empezara bien y que fuera así durante el curso, porque sabíamos que, o se sabía, que durante la temporada siempre iba a haber algún momento no de bajón, pero sí que pueden surgir debilidades o derrotas como la que surgió en Sevilla, que es cierto que se tuvo balón para ganar, pero se perdió, o la de Alicante, que fue después de ventanas y también estuvo en un final igualado, pero también después de esas derrotas pueden surgir ciertas dudas, y comentaron en su día a Albano y una entrevista que le hicieron aquí al director deportivo de San Pablo, que comentando esas derrotas con Bruno, incluso decían que hasta les podría venir bien para saber cómo reaccionaba el equipo ante las adversidades, y a la vista está que reaccionaron fantásticamente, que después de esas derrotas pues venían victorias y el equipo no se vino abajo, y eso habla muy bien de que psicológicamente y mentalmente este equipo ha funcionado pues a las mil maravillas. Y luego, bueno, como decimos, un equipo que ha sido un rodillo en lo que es la primera FEB, ahora tiene la misión de dar el salto a la Liga Endesa, que es mucho más exigente, que hemos visto como, por ejemplo, Leima Coruña, a la hora de mantener el bloque, pues ha habido jugadores que les ha costado, pero también es verdad que no es el mismo caso, ¿no? O sea, Coruña, sin desmerecer a ningún jugador, ni muchísimo menos, ni entrar en ese detalle, es un equipo que el año pasado no fue tan dominante como ha sido este San Pablo Burgos, y San Pablo, pues eso, se encuentra ahora en la papeleta de que ya tiene que estar planificando el próximo curso. ¿Contará con Savignani? ¿No contará con Savignani? ¿Qué jugadores me quedo? ¿Gonzalo Corbalán? ¿Va a seguir? ¿Luke Fischer? ¿Qué harías tú o qué crees tú que va a pasar en ese salto? Bueno, no me gustaría estar ahora en la piel del director deportivo, porque es lo más complicado, ¿no? Sí. Es cierto lo que dices, que no son casos comparables el Leima de Coruña del año pasado con este San Pablo, ¿no? Ese Leima Coruña perdió 7 partidos en la competición, y es cierto que se quedó a bastantes jugadores en el proyecto de ACB, pero sobre todo lo que no ha tenido suerte es acertar con los fichajes que se supone que eran diferenciales, ¿no? Porque sonaban muy bien esos nombres de Lima o Trey Tompkins o Hurtel, pero si vienen con algún problema de lesiones, o pues puede al final pasarles factura, ¿no? Y bueno, pues este San Pablo Burgos, vamos a ver, en principio tiene contrato seguro Dani Díez, Luke Fischer y Giorgi Golomán. Los tres, Dani Díez tenía un contrato de 3 años, y Luke Fischer y Golomán tenían un +1 en caso de ascenso. Además, hay una opción para que siga de Gudmundsson, aunque tenía cláusulas para la salida, pero entiendo que Gudmundsson va a seguir, y hay opción prioritaria también para que siga Gonzalo Corbalán, ¿no? Esos 5 jugadores, en principio, son la columna vertebral del equipo LEP, que Sí. seguramente el salto a la CB, bueno, el salto entre comillas, porque Dani Díez, Luke Fischer o Golomán ya han jugado en Liga Endesa. Y la idea también es que siga Bruno Savignani. También Bruno Savignani tiene un +1 por contrato, con cláusula de salida si a Bruno Savignani le sale una opción mejor, o piensa que hay un proyecto mejor que le pueda ofrecer San Pablo en Liga Endesa, ¿no? En principio esos jugadores son los que estarán el próximo año en la 25-26 con San Pablo Burgos, y a partir de ahí pues veremos si sigue alguno más, o se buscarán lógicamente los fichajes en ACB. Se buscarán lo primero que tendrán que buscar serán los cupos, que es lo más codiciado y lo que todos los equipos al final es lo que priorizan en las confecciones de la plantilla. Y lo bueno de haber subido ahora en este mes de mayo es que te deja un mes y medio todavía más de tiempo, Sí, o de sí. margen de maniobra antes que el siguiente equipo de la LEF, que acabe subiendo en el mes de junio, ¿no? Podemos, como decías, Kiko, le pregunto a Kiko ahora directamente para que luego te mojes tú también, porque hablamos de esos tres jugadores con contrato, 5 o 6 que se tienen en cuenta. Nos dejamos fuera, claro, así de primeras, Didac Cuevas, Lapornik, Joe Cremo, que es extracomunitario, Stumbris, Wemby, Barrera y Almazán. Son muchos jugadores de muchísimo nivel que han sido muy importantes. ¿Cuáles ves preparados tú? Quiero decir, aparte de esos 5,
¿crees que sería lógico que San Pablo contara con alguno más, con un par más, a lo mejor, con uno más? ¿O Sí, es más difícil? entiendo que alguno más igual podría seguir, pero ya te digo que probablemente lo prioritario sería cubrir los cupos y a partir de ahí podrás mover con los cupos que fiches o que te quedes, podrás hacer los movimientos que te falten en la plantilla. Dida Cubas, por ejemplo, no es propiedad de San Pablo, es jugador cedido por Casa de Zaragoza. Y en los otros dos casos de cupos son Pablo Almazán o Alex Barrera, pues veremos la opción que se toma. No descartaría que alguno de ellos se quedaría en la plantilla para el próximo año, ¿no? Con Mija Lapornik o Joe Cremo, Mija Lapornik sí que tenía también un +1, pero ahí yo no tengo tan claro que vaya a continuar. Veremos sobre todo eso, la idea que tenga en esa posición de 2, que igual es la que está más poblada en el equipo, o si quieren buscar algún jugador en ACB junto a Gonzalo Corbalán o más diferencial o más mete puntos. Bueno, no lo sé, ahí ya veremos qué plan de plantilla tienen, ¿no? Y la situación de Joe Cremo, que a mí me parece también un jugador fantástico, que hace muchas cosas bien, es el típico jugador que igual no te destaca en una sola cosa, pero hace tantas cosas bien, en defensa, incluso en postear, en el tiro. Pues es que es fantástico. La pega que tiene es un jugador extracomunitario. Ya sabemos que los jugadores extras, pues a veces para dar el salto lo tienen igual algo más complicado, ¿no? Veremos también qué tipo de extras son los que quiere buscar el próximo año San Pablo Burgos. Entonces, bueno, por eso digo que no me gustaría estar en la piel del director deportivo y no del entrenador, porque una cosa es la columna vertebral, pero luego hay que ver cómo completas la plantilla, porque el salto, sobre todo en ACB, es principalmente físico, ¿no? El cambio de la Liga de a la Liga Endesa, sobre todo se nota en el nivel físico de los jugadores. Yo sí que considero, Ángel, y no sé si estás de acuerdo, que con dos piezas, en este caso Corbalán y Samiñani, ya construyes un buen proyecto. Es decir, al final, un entrenador como Samiñani, que yo creo que es entrenador de muchos años en ACB y ojalá en Burgos, Sí, sí. porque sería seña de un equipo que haría historia, poder ascender con él y mantenerlo durante el tiempo. Porque además yo creo que Burgos, y lo comentaba otro día aquí en el canal también, o no sé muy bien, si fuera de él, creo que Burgos es proyecto para no mantenerse, sino clasificarse para la Copa, Champions League otra vez. O sea, yo creo que los años de Burgos en LEP han sido años de, un poco de transición para el equipo, porque no era el lugar que le correspondía, al igual que Estudiantes, al igual que muchos otros equipos, y que ahora es volver a recuperar, ¿no? Ese San Pablo Burgos que hemos visto, campeón de Europa, Copa del Rey. Y yo creo que esas ambiciones también solucionan un poco también, Ángel, el tema del pasaporte de Corbalán, que ahora mismo pues da un poco igual, o sea, hay que tenerla a toda costa. Entonces, bueno, ahí se debate ya, se soluciona un poco, aunque no sé cómo está ese tema. En principio, Gonzalo Corbalán creo que ya tenía pasaporte Vale, comunitario para el próximo año. Creo que no se ha activado la ficha este año o perfecto. Vale. que no hacía falta. Realmente solo había un americano Sí. que era yo. Pero creo que ese tema creo que está ya solucionado cara a la ACB. Y sí, lo que dices, pues hombre, sí, ojalá que el proyecto pues, pivote sobre Bruno y sobre Gonzalo, será muy buena idea, ¿no? Hombre, está claro que la idea del club tiene que ser pues consolidarse en la liga, ¿no? No cometer los errores que se cometieron ese año del descenso, que venías de ganar la Basketball Champions League y que igual otra vez se habían puesto aspiraciones muy altas y realmente esa temporada que empezó Zantaba, que luego se fichó a Maldonado, que se fichó después a Paco Olmos, es que salió todo mal. Sí. Y yo creo que no van a querer volver a tener esos errores porque es más importante consolidarse en Liga Endesa, no necesariamente teniendo que jugar Copa o quedar en los playoffs, sino simplemente pues, mantener la categoría y ya yendo poco a poco pues creciendo, ¿no? El nivel en ACB también ha subido mucho y lo importante este año que vuelves a la categoría y que después de 3 años pues lógicamente va a ser consolidar el proyecto y poco a poco pues volver a crecer y volver a poner a San Pablo en los años.
Pues Ángel, muchísimas gracias por pasarte por el canal. La verdad que, bueno, hemos hecho un repaso distendido, ¿no? A lo que, como decimos, ha sido una temporada histórica de San Pablo Burgos. Con la victoria del fin de semana ya confirmó que es el mejor récord de la historia de la categoría y en caso de ganar el viernes ante Estudiantes puede dejar un balance prácticamente insuperable para los equipos venideros. Con lo cual teníamos muchas ganas, ¿no? Y también veíamos una necesidad de poder pararnos a analizar con calma este proyecto de San Pablo Burgos y la verdad que ha sido un rato que necesitábamos y que hemos disfrutado. Sí, muchas gracias Ángel, la verdad. Un placer tenerte por aquí. Una pena perderte el año que viene en el Mundial Primera C, la verdad, porque es una pena, la verdad, cosas como son. Pero bueno, como... Luego hay gente que se engancha, ya no sale de hay la gente que no lo suelta, hay gente que no lo suelta. Ya sabes que aquí seguiremos siguiendo la competición, seguimos teniendo nuestro equipo de Burgos en la liga y la primera FED es que es una categoría muy, muy divertida de ver, muy igualada y que también merece la pena disfrutarla, ¿no? Entonces, bueno, Sí. también la seguiremos, lógicamente. Y Pues nada, pues gracias a vosotros. Y lo último de decir y de destacar de este equipo de San Pablo, ya así como a pincelada, es que el mejor valorado del equipo, que ha sido Gonzalo Corbalán, es el 7º valorado en la liga. Eso habla mucho y muy bien de que el equipo es muy coral y que no depende solo de un jugador, ¿no? Entonces, y encima, otro detalle, que se ha ganado la Copa de España, que es que a lo tonto también ha jugado más partidos que el resto y aún así, con solvencia 2 títulos en la temporada doblete. O sea, una locura, Ángel. La verdad es que ha jugado 8 partidos de Copa de España, ganado 7 y empatado 1, y también a mayores la Copa Castilla y León, que jugó 2 partidos y les ganó. O sea, es que esta temporada, 2 derrotas y un empate. Es que no se puede decir nada más. Sí. El mejor equipo de baloncesto ahora mismo, de panorama de deporte profesional de baloncesto, estará ahí cerca, O sea, una locura, la verdad. Una locura, lo hemos disfrutado mucho y es una pena que el viernes acabe, así que bueno. Pero tengo las palomitas compradas para los playoffs. Muy bien hecho, Ángel, la verdad. Enhorabuena, la verdad, y a disfrutarlo y a vivir una temporada bonita en ACB con Lleida, que le volvéis a ver si os venganó, con ganas de vengaros. Y bueno, pues a disfrutar con los grandes. Pues gracias, chicos, y bueno, pues a seguir con el trabajo del canal, que lo hacéis fantástico, ¿vale? Muchísimas gracias. Esperemos a los oyentes y a los que nos hayáis visto que os haya gustado la entrevista, que nos comentéis también qué opináis de este proyecto de San Pablo Burgos. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos. Hasta la próxima. Chao.